Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos, qué bueno que estamos acá celebrando hoy día, tomando un tiempo para conocer más acerca de Dios. Estamos en esta serie que hemos llamado Diferentes y es una serie que comenzamos hace ya 2 domingos, esta es la tercera parte. Y en esta serie estuvimos hablando de cosas muy interesantes. Es parte de esta serie, el propósito de esta serie es bajar a tierra o a ustedes parte de lo que estuve en la conferencia que estuve con Jerry y la iglesia Destiny Life, y parte de eso es, la idea es traerle esto que aprendimos y que ustedes lo puedan entender y revisar. La primera parte, estuvimos hablando de la importancia que la iglesia debe aprender a construir diferente. La iglesia debe aprender a ser diferente y marcar una diferencia en todas las cosas. Decíamos que la iglesia de alguna manera ha dejado de tener esa relevancia o esa influencia en el mundo. De alguna manera hemos cedido el espacio. La iglesia por años, 2000 años, ha marcado la diferencia en cuanto al servicio y ser las manos y los pies de Jesús en la tierra. Pero llega un momento que la iglesia de alguna manera cede ese terreno. Hablamos de Hollywood y hoy día nosotros, los cristianos tenían más películas que Hollywood. Pero ¿qué pasó? Que la iglesia empieza a criticar. Entonces criticamos Hollywood, criticamos la cultura, criticamos todos. En vez de influenciar en la cultura, terminamos criticando lo demás. A las personas que no piensan como nosotros, los criticamos en vez de influenciarlos. Porque el plan de Dios siempre fue, y Jesús lo dijo, que nosotros seamos la luz y la sal de este mundo. Entonces, el cristiano, nosotros debemos hacernos cargo de esa responsabilidad de servir a las personas e influenciar del lugar donde Dios nos ha puesto. Así que esto estuvimos hablando de la primera parte. La segunda parte estuvimos hablando de que para lograr eso, los cristianos individualmente necesitamos comenzar a soltar las cargas. Hay diferentes tipos de carga. Hay cargas que nosotros llevamos, que son pecados, cosas que nos han hecho daño, hacen daño a nosotros, hacen daño a nuestras relaciones, y debemos soltar esas cargas. Pero también hay cargas que no son pecados, son pesos que tú y yo cargamos, llevamos, y que no nos ayudan a crecer, no nos ayudan a cumplir el propósito que Dios puso en nuestra vida. Son mochilas que no deberíamos llevar. Y esto hace que los cristianos individualmente estemos llenos de cargas y que no cumplamos el llamado o el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esto hace que la iglesia en comunidad termine siendo pesada y cargada. Cuando servir a Dios es una carga, pero es una carga que a nosotros nos debería dar paz, tranquilidad, y aunque de pronto nos cansemos, sea algo bueno para nosotros. Entonces, estas cargas, en esta serie estamos invitando a que suelte esas cargas. No necesariamente son pecados. Son cargas que a lo mejor nos han llevado, así que bueno, parte de estos 2 mensajes ya están en YouTube, los pueden ver y pueden más o menos ponerse al día con esa parte. Y en esta tercera parte, hoy estaremos hablando de la importancia y de entender que la iglesia es como una familia. La iglesia es una familia. Muchos le dicen la familia extendida. La iglesia es una familia y vamos a hablar de la importancia de las relaciones. Relacionarnos es sumamente importante. Mira, el pueblo, Dios estableció el mundo, el reino de Dios está establecido en relaciones. Las relaciones son fundamentales para nuestras vidas. Las relaciones son claves para nuestras vidas. La vida se basa en buenas relaciones, así que las relaciones están ahí para que nosotros podamos crecer. Fíjate que lo que se rompió allá en el huerto del Edén, entre Adán y Eva, lo que se rompió con la desobediencia fue precisamente la relación del hombre con Dios. De hecho, el plan de redención para la humanidad es, por medio de Jesucristo, es restablecer esa relación del hombre con Dios. O sea, todo se basa en relaciones. Todo se basa en relaciones. Me encanta una frase que uso a menudo, que dice así: nadie tiene mayores resultados o mayor éxito de los que sus relaciones le permitan. O sea, los frutos, los resultados, los éxitos que tú quieres en tu vida tienen que ver con tus relaciones. Tus relaciones están 100% relacionadas. Les vuelvo a repetir, la vida está basada en relaciones. Así que las relaciones son claves y fundamentales
para tener resultados. ¿Queremos tener mejores resultados? Tienes que chequear las relaciones que tienes. Esto no es un versículo bíblico, ni tampoco lo dijo Jesús. Porque algunos dicen, como Jesús dijo, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Lo escucharon? Jesús no dijo eso. Sin embargo, la frase está bastante buena, porque en realidad a donde van tus relaciones es importante, allá va tu vida. Así como decíamos en otra serie, donde van tus pensamientos más fuertes, allá va tu vida. Donde van tus relaciones más importantes, allá va tu vida. Allá va tu vida. Así que la forma como tú te relacionas es fundamental en la vida. Cómo te estás relacionando, quiénes son los que te rodean. Por lo tanto, la iglesia pasa a ser algo fundamental, porque la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. Y aquí vamos a hablar de algo que es la figura de padres espirituales. Y quizá como iglesia, nosotros no usamos tanto esa palabra, nos separamos un poquito de ese tipo de términos, más sin embargo es importante que sepas el concepto y que lo podamos practicar y disfrutar, esto de padres espirituales. Porque es necesario que cada uno de nosotros nos desarrollemos, pero para eso necesitamos guía, necesitamos un apoyo, necesitamos una muestra, un ejemplo, un modelo para poder hacerlo. Un padre espiritual es quien te ayuda a crecer en tu vida espiritual y en tu vida personal. Eso es un padre espiritual. Difícilmente vas a crecer mucho en la fe o desarrollarte espiritualmente si eres como el llanero solitario. O sea, de hecho ni siquiera el llanero solitario andaba solo. ¿Con quién andaba el llanero solitario? Ni la vieron, con Toro. El llanero solitario ni siquiera andaba solo, pero la tendencia del ser humano es andar solo, hacer las cosas nosotros solos, autodirigirnos. Eso ocurre con una persona natural y con un cristiano. Mandarnos solo, hacer las cosas solo, autodirigir nuestras vidas. Entonces, la importancia de tener guías, personas que nos ayuden a crecer, es lo que va a marcar realmente la diferencia en nuestras vidas. Pero para eso debemos asumir dos roles importantes para que nosotros entendamos esto de padres espirituales o cómo funciona esto. Dos roles importantes son: uno, Dios ha puesto una influencia espiritual en tu vida. Si tú llevas mucho tiempo en la iglesia o poco tiempo en la iglesia, vas a darte cuenta que hay personas que Dios ha usado para ayudarte a crecer en la fe. A lo mejor todavía no las conoces, a lo mejor estás en pleno proceso, pero hay personas que te van a ayudar a crecer en la fe. Personas que de alguna manera te inspiran para crecer en la fe. Y esto es importante y voy a explicar un poco más de eso luego. Pero también hay otro rol. Dios te usará a ti, usará en el buen sentido, por supuesto, como una influencia espiritual para otros. Dios puede usarte a ti como una influencia para otras personas. Entonces, por un lado, un rol es donde Dios pondrá una persona que nos ayude a crecer y nos influenciará espiritualmente. Pero también te puede usar a ti, o lo está haciendo, para con otras personas. Porque otras personas te van a ver como un padre espiritual, donde vas a ser formado por esas personas. Y en esto nosotros usamos un concepto que se llama padres espirituales y también hablamos de relaciones providenciales. ¿Qué es una relación providencial? Una relación providencial son relaciones divinas que Dios pone en tu vida. Relaciones divinas, relaciones que no es que tú sales con un propósito y días de buscar relaciones providenciales. Hoy voy a salir a buscar relaciones providenciales. Voy a ir al portal Ñoñoa y voy a encontrarme unas 2 o 3 relaciones providenciales para mi vida. No funciona así. Relaciones providenciales son personas que Dios puso en tu camino para ayudarte a crecer y que tu fe sea desarrollada. Normalmente cuando nosotros hacemos un bautizo o alguna reunión como esas, las personas o un testimonio de vida, esas personas normalmente nombran 1, 2, 3 personas en su vida. Y a lo mejor antes de bautizarse, los que no saben qué es un bautizo es, nosotros ponemos agua y las personas se sumergen en el agua por 5 minutos.
Si sale vivo es de Dios. No, no es así. Pero hacemos el bautizo y cuando ocurre eso, esas personas dicen nombres. Mira, yo antes de esto quiero dar gracias a fulanito, a menganito, a este o a este otro. Yo quiero dar las gracias porque gracias a esa persona yo conocí a Dios, gracias a esa persona yo desarrollé. Bueno, esas son relaciones providenciales en tu vida. Y Dios va a poner un montón de relaciones providenciales en tu vida. Algunas súper momentáneas o eventuales y otras para largo tiempo y quizá otras para el resto de tu vida. Entonces Dios usará relaciones providenciales. A lo mejor es parte de tu familia biológica o a lo mejor es gente que en cualquier momento, en cualquier circunstancia pudiste haber encontrado a alguien así. Normalmente ocurre en momentos difíciles de nuestra vida. Normalmente cuando estamos quebrados, Dios está atento de tu vida porque te ama, entonces está buscando quién pueda ayudarte y cruzar a alguna persona en tu camino. Aquí mismo pueden haber muchas personas que pueden contar cómo Dios cruzó a alguien en su vida para ayudarlo en eso. Entonces, esas son relaciones providenciales. Dentro de esas relaciones providenciales están los padres espirituales que Dios usará para formar tu carácter, tu fe y tu espiritualidad. Entonces, esa es más o menos la figura de la cual estamos hablando de padres espirituales. Pablo, y un buen ejemplo es ese, el apóstol Pablo, quien fuera perseguidor de la iglesia, se vuelve al cristianismo, comienza a abrir iglesias, comienza a tocar la vida de muchas personas. Un tipo que de alguna manera se consideraba y era malo porque persiguió la iglesia, murieron apóstoles a sus pies. Y él, desde ese lugar, tiene un encuentro con Jesucristo, comienza a abrir iglesia y comienza a tocar la vida de muchas personas. Y una vida particular que tocó es la vida de un discípulo de él llamado Timoteo. De ahí vienen dos cartas famosas del Nuevo Testamento, que es primera y segunda de Timoteo, donde nosotros podemos ver la vida de Pablo derramada en la vida de Timoteo. Todo lo que él tenía se lo transmitía. Gracias a esas cartas nosotros hoy tenemos muy buenas advertencias, instrucciones, enseñanzas de parte de Pablo a Timoteo. Un padre espiritual funcionando con su hijo espiritual. Que hoy día nosotros podemos revisar esas cartas y aprender muchísimo de esas palabras que creemos inspiradas por Dios en Pablo, se las transmitió a Timoteo. Y me encanta esta parte de Timoteo, de Pablo con Timoteo. Y él en la primera carta, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, dice, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. No era hijo biológico, para dejar claro. Él dice, mi verdadero hijo en la fe. Él está haciendo una aclaración en la entrada de su carta, de su primera carta, él deja una aclaración. Mi verdadero hijo, o sea, esta carta está dirigida a él. Pablo no estaba escribiendo la Biblia. Él no estaba escribiendo la Biblia. Quizás Pablo ni siquiera sabía que esto, 2000 años después, nosotros íbamos a poder aprender de estas cartas. Esta era una carta de un papá a un hijo espiritual. Y él comienza a derramar, como le decía, su vida. Y quienes somos padres, sabemos que debemos formar a nuestros hijos, ¿no es así? No tiene que ser padre para saber que un padre debe formar a su hijo. Porque ellos necesitan ser acompañados en sus procesos, ¿no es así? Todos aquí hemos sido hijos, así que en algún momento hemos necesitado más de una vez ser acompañados en nuestros procesos de nuestra vida, siendo niños, adolescentes, incluso adultos. No tanto como adultos, porque ya la figura de padre se pierde un poco como adultos, pero necesitamos esa compañía. Entonces, como padres entendemos la importancia de formar a nuestros hijos. Porque la tendencia de hijos es una tendencia natural a ser arrogantes. ¿No es así? Nosotros como hijos tendemos a creer que llega un momento que somos mejores que nuestros padres. Sobre todo en la adolescencia, ¿no es así? Sentimos que ya estamos como que ya aprendimos. Y es terrible. Es terrible creer eso porque principalmente nosotros... psicológicamente
nuestro juicio, y lo vimos en una serie hace tiempo atrás, se viene a desarrollar como a los 25 años. Por eso que hay aseguradoras que no aseguran a una persona que va a manejar un auto o algo así con menos de 25 años, porque el juicio recién lo venimos a desarrollar a los 25 años aproximadamente. Entonces, puede que los adolescentes, ¿lo pensaste o lo estás pensando ahora? Puede que tú digas, yo sí sé más que mi papá. Yo sí sé, estoy más desarrollado que mi papá. Ya, el hecho de que empiece a ir a la universidad o tenga mejores estudios, mi papá no los tuvo, ya podría hacerme mejor que él. Mira, podría hasta vestirte mejor que tu papá. Pero él tiene juicio, no tú. Tú, si no tienes 25 años, todavía no has desarrollado tu juicio. Bueno, conozco gente que tiene más de eso y le cuesta. Pero todos, en algún momento en nuestra adolescencia hemos sentido que nos volvemos un tanto más arrogantes, creemos que ya la sabemos todo. Pablo, sabiendo esto, en una de las cartas que escribe a los que estaban en la ciudad, una ciudad portuaria, en Corinto, y en esa ciudad, él escribe 2 cartas. La primera carta que le escribe a esa iglesia que estaba en esa ciudad es muy interesante porque les llama la atención en forma de advertencia a la gente de ese lugar de que ellos se estaban volviendo muy arrogantes. Es como que ya no las sabemos todas, ya conocimos a Cristo y ya las sabemos todas. Y sabemos y somos buenos en lo que hacemos y de alguna manera nos sentimos poderosos. Y bueno, mira, si conociste a Dios y de alguna manera te sientes poderoso, bien y fuerte, es buenísimo. El punto es cuando eso se vuelve arrogancia y no logras reconocer tu formación y que, peor, necesitas seguir formándote, porque los periodos de transformación no terminan. Son procesos que duran para siempre, porque siempre tú y yo vamos a necesitar ser transformados. Siempre hay una herida que trabajar. Siempre hay algo que nos está pasando. Nosotros salimos a la calle, en la misma casa también, y somos expuestos a ser heridos. Y eso necesita transformación y necesita proceso. Así que nunca tú y yo vamos a terminar eso. Pablo, viendo esto en la iglesia que estaba en Corinto, ve esto y comienza a decirles algo muy interesante. Miren lo que les dice. Pues, aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual, pues me convertí. Y alguno podrá decir, está hablando de Dios. No, dice, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. En el momento que les hablé del mensaje de Jesús, me convertí en su Padre, les está diciendo Pablo. El contexto de esta historia también es interesante. ¿Por qué? Porque la gente en Corinto estaba recibiendo mucha información de diferentes personas que habían conocido a Dios, sobre todo del judaísmo. Entonces, estaban mezclando el mensaje que Pablo les había dado, el evangelio que Pablo les había enseñado, ellos comenzaron a mezclarlo. Entonces tenían un montón de información por otro lado y Pablo se impone y dice, a ver, lo que yo les enseñé es lo correcto y de alguna manera está dejando firme la postura, yo fui quien lo formé, yo soy su padre espiritual. Para que dejen de escuchar todos los otros mensajes y de personas que estaban escuchando o de filosofías que ellos tenían mezcladas y que se pudieran enfocar en una sola. Así que les ruego, le dice, les ruego que me imiten. Y esto les deja Pablo claro. Está hablando que él es su padre espiritual. Está asumiendo de que hay una figura de padre espiritual. Porque muchos critican, pero esto es bíblico, no es bíblico. Esto está bien o está mal. La figura de padre espiritual ha existido desde esos tiempos, donde alguien tiene que asumir estos roles. Asumir de que tengo un padre espiritual o asumir de que Dios me puede usar como un padre espiritual para alguien. Y esto es importante asumirlo y entenderlo. Es un llamado de atención a ellos para que no se vuelvan arrogantes, para que sepan que necesitan seguir siendo formados. Y esto también cae para nosotros. O sea, pasa en la vida natural, como les decía, que nos volvemos arrogantes con nuestros padres. Y Pablo dice, y esto también pasa en la iglesia. También pasa aquí adentro. También pasa con las personas que conocemos a Cristo y de pronto, yo no necesito más nada.
No, no necesito formarme más, no necesito leer más, yo ya entendí, ya conozco a Dios suficiente, así que voy a tener mi iglesia online. Mi formación es por medio de Bluetooth, a distancia. Hay una especie de conexión, no la entiendo, pero porque así funciona el Bluetooth. ¿Alguien lo ha visto, lo entiende? No, simplemente una conexión. Entonces uno dice, mi fe es así, funciona así, no necesito ni ir a una iglesia, ni ir a un grupo de vida, ni conectarme con alguien, ni conocer. Y no es así. Mismo Pablo lo dice en la carta a los Romanos. Él les está explicando en un momento y les dice, ¿cómo creerán si nadie les enseña? Estoy parafraseando. ¿Cómo van a creer si nadie les enseña? La fe viene del oír, pero para que puedan oír, alguien tiene que enseñarles. Y eso, y yo les decía la semana pasada, por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante ser parte de una comunidad de iglesia, porque en ese lugar es que aprenderás y Dios usará ese lugar para no solo formarte, enseñarte de su palabra, sino también de poner guías o padres espirituales o madres espirituales, funciona también, en tu vida, para que puedas crecer, para que puedas alimentarte, pero también para que alguien te ponga en línea cuando nos ponemos arrogantes. ¿O soy yo nomás el arrogante? No, yo creo que algunos de ustedes también. Voy a empezar a dar un nombre, aquí tengo una lista. Ahí. Entonces, un padre espiritual al final nos ayuda a aprender y someternos y poner nuestro orgullo natural bajo la autoridad que Dios puso en mi vida. Esto puede sonar muy conveniente de parte de los pastores, ¿no? Ustedes sean mis súbditos, mi discípulo, yo soy su Padre Celestial, y así fácilmente podemos manipular a la gente. Ni siquiera tu padre espiritual tiene que ser un pastor. Tiene que ser un guía, ojalá preparado, ¿no? Pero puede ser un guía. El líder del grupo de vida, una persona que te habló de Jesús. Eso puede ser un padre espiritual. No tiene que tener la investidura. Si supieran que a Dios ni le importan los títulos. Ni le importan esas cosas. De hecho, me encanta cómo Jesús lo pensó de esto al respecto. Me encanta, porque a veces usamos el nombre cristiano. Y tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano. Tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano. Y bueno, de hecho, en algunos lugares cristianos le llaman a los evangélicos. Acá en Chile, por ejemplo, le llaman cristiano a los católicos, a los evangélicos, a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cristiano, acá, por ejemplo, es cuando hablamos de una persona que cree y se relaciona con Cristo. Bien, así como los socialistas, o los chavistas, o los pinochetistas, o los kirchneristas, o qué sé yo. De hecho, la palabra cristiano, porque presumimos mucho con la palabra cristiano, pero la palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia, al menos 2 de ellas de forma despectiva o peyorativa. Es como, los cristianos. Un momento, un rey, Pablo está hablándole a un rey, le está hablando acerca de los cristianos, le está hablando acerca del mensaje de Jesús, porque Pablo no perdía momento, estaba siendo enjuiciado y estaba ahí. El rey le dice, casi estoy a punto de convertirme en cristiano. Y esa es una de las partes peyorativas que habla acerca de los cristianos en la Biblia. Otra parte es que el apóstol Pedro les dice, no se sientan mal porque les dicen cristiano. ¿Se dan cuenta que sí había una carga despectiva? No se sientan mal porque le dicen cristiano, por lo menos tienen nombre de Cristo. Porque usamos, hasta el día de hoy, usamos de forma peyorativa estos nombres. Si queremos relacionarnos con alguien así. Entonces, Jesús no tenía pensado el nombre cristianos. Jesús tenía un nombre un tanto más desafiante para nosotros. Y ese nombre era discípulo. Ese era el nombre que Jesús tenía. Él dice, yo quiero que los conozcan como mis discípulos. Ahora tampoco es para que ahora, no, yo no soy cristiano, soy un discípulo. No, podemos seguir siendo personas normales en la vida, sin tener lenguajes evangélicos o cosas así. Entonces, ¿por qué un discípulo? Porque un discípulo, primero, siempre es un discípulo. Siempre es un discípulo.
siempre tiene un maestro. Uno no habla, el discípulo que me formó. No, el discípulo siempre tiene un maestro. Y nunca se gradúa. Así que siempre está en formación. Ese es el nombre desafiante que Jesús pensó para nosotros. Discípulo. Discípulo. Nada más que eso. Así que, de hecho, hay una parte que de siervos, hoy día hasta siervo de Dios ya le pusieron más color, porque la tendencia natural de los cristianos, no hoy, siempre, son los títulos. Pastor, aunque son nombres bien, pastor, obispo, apóstol, presbítero, arcángel de Dios, ángel de... Y ya no saben qué nombre ponerles. ¿Y todo para qué? Para presumir de un título, de una posición. Y no hay problema con los nombres, con muchos de ellos no hay problemas con los nombres. Asumir los nombres está bien, pero no son un título. Yo conozco gente, conocí un personaje una vez, que entonces yo le dije por el nombre, era un poco mayor que yo, le dije por el nombre. No se me vaya a salir el nombre. Y me dice, yo soy pastor. Entonces te tengo que decir pastor y el nombre. O pastor. Entonces me da una explicación. Por ejemplo, un ingeniero. Su ingeniero. Yo le dije, sí, mi esposa es ingeniero, no le digo ingeniera. Un arquitecto. Arquitecto Williams. Entonces, ¿qué quieres que te digan? Pastor, y encima que me agacho también. O pastorito. Entonces, esos títulos y todas esas cosas son para poder sentirme en un lugar y sentirme bien. El problema es olvidar realmente que seguimos siendo discípulos y seguimos siendo formados. No importa quién seas. No importa si eres un padre espiritual para otros, debes seguir siendo formado. Siempre tienes que tener una formación. Entonces, ¿por qué es importante tener un padre espiritual? O reconocer o ver la figura. Primero porque nos ayuda a entender que somos parte de un cuerpo y de una familia. Y debemos relacionarnos. No es el llanero solitario. Debemos estar relacionados con otras personas. La iglesia es un cuerpo y es una familia. Y tener un padre espiritual es entender de que necesitamos ser parte de una familia. También porque tú y yo debemos aprender a rendir cuentas. Es bueno rendir cuentas. Piensa las veces en tu vida que te has mandado los mayores condoros. No rendías cuentas. Por eso en la adolescencia, los tiempos de rebeldía son los condoros más grandes que nos mandamos. En esa etapa, después como adultos nos mandamos otros peores. Porque en ese tiempo sentimos que no tenemos que rendir cuentas a nadie. Qué importante es rendir cuentas. Qué importante es tener una figura de autoridad. ¿Qué pasa cuando un profesor en una sala de clase no tiene autoridad? Un desastre, cada uno hace lo que se le dé la gana. Es triste cuando las autoridades no tienen autoridad. Pasa en los países, aquí no, en otros países. ¿Okay? Entonces es bueno rendir cuentas. También es importante porque nuestra tendencia es autodirigir nuestra vida, lo dijimos recién. Yo me mando solo, yo hago lo que quiero, soy sol. Entonces, y nos mandamos solos. Y autodirigir nuestras vidas no nos ha hecho bien, lo hablábamos la semana pasada. No nos hace bien autodirigir nuestra vida. Yo lo hice y no me fue muy bien. Me di cuenta que era mejor estar conectado a algo. Y porque rápidamente olvidamos quién nos formó. Rápidamente olvidamos al Padre. La tendencia nuestra es que nuestro orgullo suba. Nosotros a veces
cristianos que llevan mucho tiempo, reconocen las cosas que Dios ha hecho en su vida. Pero llega un momento que la arrogancia que podemos alcanzar es tan alta que de pronto sentimos que al final lo hice yo. Vamos, pedimos un trabajo. Señor, dame un trabajo, porque yo no aguanto más. Y le pedimos el trabajo, Señor. Y algunos hacen promesas, Señor, cuando tenga ese trabajo yo voy a poder darte dinero para la obra. Señor, si yo tengo un emprendimiento. ¿Sabes la cantidad de gente que ha venido acá a prometerme que ore por ellos, por su emprendimiento? Porque van a financiar la iglesia. Todavía no veo ni uno, pero he hecho tantas oraciones. Porque cuando necesitamos, creemos que Dios los puede ayudar con eso. En el momento que lo tienen, sienten que ellos lo hicieron. Y cierto, ellos trabajaron por eso. Entonces, ¿para qué pediste a Dios? O sea, la fe cuando conviene. Entonces, y pasa eso, entonces ya en ese momento comenzamos a ponernos arrogantes, como que algo dentro de nosotros, como si fuese algo que nos toma de arrogancia, como que ya siento que yo lo hice. Eso es natural en cada uno de nosotros. Me pasa a mí y seguramente le pasa a alguno de ustedes. Capaz no a ustedes, otros también. Esa arrogancia es natural en nosotros. Entonces, nosotros debemos aprender a reconocer quién me formó. ¿A quién le pedí el trabajo? ¿A quién le pedí esa ayuda? Y reconocer siempre quién lo hizo. Nos pasa con nuestros propios maestros. Nos pasa con nuestros padres, nos pasa con nuestros maestros. También ocurre dentro de la comunidad de iglesia. Entonces, es muy importante entender esta figura de padre o madre espiritual. Recomendación, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es mucho más sano. A veces una familia, yo por ejemplo veo a Jerry y Tere, mi familia, son mis padres espirituales. Y yo los veo así. No le ando diciendo, madre espiritual, ¿dónde estás? Uso eso. ¿Ok? Entonces, padre o madre espiritual, importantísimo. Ahora, ¿para qué necesitamos? ¿Para qué necesitamos un padre espiritual? ¿Para qué necesitamos uno? Necesitamos, les decía recién, rendir cuentas. Necesitamos ser desafiados, sobre todo con cosas que debemos soltar. Necesitamos ser desafiados. Necesitamos ser modelados e inspirados. Es bueno tener un ejemplo que seguir. Pero también necesitamos modelar e inspirar a otros. Y esto es muy importante, necesitamos ser cuidados. Y para ser cuidados muchas veces, eso aparte no es cómoda. Porque cuando es cuidado es, alguien te está mostrando advertencias. Así como veíamos en esta carta de Pablo, alguien te tiene que parar los carros. Alguien te tiene que decir, ojo acá. Y eso no es cómodo. Quisiéramos que siempre nos aprueben. Incluso en nuestras cosas malas. Entonces no nos gusta que nos llamen la atención. Pero para ser cuidados necesitamos estar expuestos a que nos llamen la atención. Y ahí es donde yo elijo una figura, no cualquiera. No nos gusta que nos llame la atención cualquiera. Esa es la figura. Por eso necesitamos un padre espiritual. Pero también es importante aclarar que no es un padre espiritual. ¿Qué no es un padre espiritual? No es mantener a su discípulo en un estado de dependencia infantil para el resto de la vida. Ay, siempre va a ser discípulo, pero por eso pongo una dependencia infantil. Ay, siempre ser un niño, un bebecito, un chiquitito. Ay, es que todavía está aprendiendo. Lleva 30 años en la iglesia y todavía hay que, ay, chiquitito. No, ya. Tampoco no es un reemplazo a Dios. Un padre espiritual no reemplaza a Dios. Para nada, absolutamente para nada. Ya les voy a hablar un poquito de eso. Y tampoco es reemplazar a tu padre biológico. O sea, muy bueno o sea, muy malo. Tampoco reemplaza a tu padre biológico. Ayuda muchísimo. Ayuda a sanar muchísimo, pero tampoco lo reemplaza. Entonces, es importante entender que no es un padre espiritual. Y esto es clave. Y por eso Pablo lo dejó muy claro. En la misma carta de Corintios, en el capítulo 11,
él hace un versículo muy corto y dice así: imíteme así como yo imito a Cristo. Tienes que estar muy seguro de ti mismo para decirle a tu gente: imítame. Yo no sé si me atrevería a decir: imíteme a mí. Quizá en alguito, pero Pablo o era muy arrogante o estaba en lo cierto y decía: imíteme a mí porque yo imito así como yo imito a Cristo. Y esto es importante porque es alguien que asume el rol de padre con tal autoridad que en su momento tuvo que mostrarle a su gente: yo fui quien te formó, toma en cuenta mi mensaje para que no te dejes llevar por otras conversaciones o por tu propia arrogancia. Y esa figura es importante para nuestras vidas. Me encanta como Pablo, en esta carta que les leí al principio, primera de Timoteo, capítulo 1, él comienza enseguida Pablo a Timoteo le empieza a decir: es importante que te prepares, que te esfuerces en pelear la buena batalla. Y me encanta cómo lo dice en las palabras iniciales, en la carta inicial. Porque luego en la segunda carta de Timoteo, al final de la segunda carta de Timoteo, Pablo lo hace pero de otra manera. Y le dice: he peleado la buena batalla. No puedo conmoverme con esas palabras de Pablo. Luego, estando preso, él le empieza a contar cómo está: estoy solo Lucas está conmigo. De hecho, Lucas es quien le estaba ayudando a escribir las cartas a Pablo, y Pablo a punto de ser sentenciado a muerte, y él le escribe esas palabras a su hijo espiritual, a Timoteo, y le dice: he peleado la buena batalla. Antes le había enseñado que él aprenda a pelearla, pero luego él le dice: ya he peleado la buena batalla, es tiempo que me deje partir. Eso a mí me pega mucho porque aprendí a tener un respeto hacia líderes espirituales, hacia pastores, no a todos, pero sí principalmente, sobre todo a personas mayores. Hayan sido muy buenos pastores o no, a respetar, como dice, a respetar las canas, pero a respetarlos y honrarlos, porque el trabajo que muchos hacen, no todos, no todos pastores con posición de pastor, personas que han trabajado por otros, que nunca han sido pastores, quizás nunca han predicado en una tarima, pero lo hacen a cientos de personas en el día a día. Respetar y amar eso es importantísimo. Por supuesto, a mí me vienen dos nombres a mi cabeza constantemente. Uno, el pastor Italo Frigoli, y el otro, por supuesto, Jerry. Mi padre espiritual, por supuesto, es Jerry. Aunque me formé en la iglesia del pastor Italo hace años ya, y aunque siempre él y yo creamos una linda amistad, una muy buena relación, yo siento que no estaba preparado para ser guiado por un padre espiritual. Aunque era cristiano, yo tendía siempre a ser arrogante, a sabérmelas todas y autodirigir mi vida, porque así lo hice siempre. Entonces estaba en plena formación, así que cuando entendí que ser cristianos, entonces yo decía: yo dependo solo de Dios. Entonces no me dejaba guiar mucho por figuras de pastores, mucho menos usando un término como padre espiritual. Pero es parte de nuestra formación, es parte de mi proceso, pero también es parte de mi madurez en ese tiempo. Pero Dios sabe que necesitamos un padre espiritual. Dios sabía que necesitaba yo una guía, una persona que me ayude a ver las cosas y también encararme cuando fuera necesario, o casi siempre. Entonces, y ahí entendí que era gratificante. Ahora, es importante mostrarle, porque la figura de padre espiritual de pronto puede sonar muy romántica. Así como: un padre espiritual. De pronto alguien que conocen a Jerry: sí me gustaría, por ejemplo, que Jerry sea mi padre espiritual. Que suena tan bonito y que habla maravilloso. Y todo eso, y puede sonar muy romántica, pero a veces no es así. Es sumamente incómodo.
Nadie ha movido tanto mi cerebro y mi corazón como Jerry. Y a veces a palos, en el buen sentido, ¿no? Entonces, porque no es fácil. Por ejemplo, yo desde mi arrogancia y mi rebeldía que siempre tuve, yo no quería escuchar a nadie. Y un buen ejemplo es en pleno noviazgo de Mari y yo, estábamos en pleno noviazgo y todo, y yo con mi arrogancia, yo no hacía caso a nadie, yo voy a ir a conquistar a mi amada, y yo sentía que yo me creía un guerrero que debía ir en contra del mundo a conquistar a mi prometida. Eso es la figura que yo tenía. Yo creía que ella me miraba y veía a Jon Snow, y que, si saben quién es Jon Snow, ¿no? Los que no saben no importa. Y ella veía un tipo, un guerrero que estaba dispuesto a pelear con quien sea para conquistarla. Lo triste es que María estaba en una zona de pánico horrible. Quienes conversan y escuchan su historia, es terrible porque ella decía, yo estoy por casarme con este loco que está dispuesto a pelear con quien sea. Yo creía que eso le iba a dar seguridad, estar con un guerrero. Y al todo lo contrario, ella estaba asustadísima por eso. Así que yo no sé si fue gracias a ella o a Dios o ambos que tuvieron una conversación seguramente, y Mari me presenta a Jerry. Y Jerry aparece en esa figura en pleno noviazgo a hablarme. Yo había peleado con un montón de gente, con la familia, con los pastores de en ese tiempo de Mari allá. Entonces yo estaba ahí todo, y Mari de pronto, me dice, mira, él es Jerry. Y yo, ¿qué me importa quién es Jerry? y comienza a tener una relación. Y Jerry, sí, muy amoroso, simpático, comienza a tener una relación muy cuidadoso. Pero a medida que agarraba confianza el tipo, iba ordenando mi cabeza, mi corazón, y un montón de heridas. Lo peor de todo es que salen un montón de heridas que yo no sabía que tenía. Y salen y quedo muy expuesto. Y esa exposición ante un padre espiritual, un líder, una persona que te está ayudando es fuerte. Porque tú empiezas a ver, es como que te ponen un espejo y te empiezan a mostrar quién está siendo. Y no nos gusta encontrarnos con quienes somos. Cuando te dicen, cuando te muestran que eres arrogante, que eres así, que eres asá, uno quiere salir arrancando. Yo mejor no quería saber. Es por eso que la mayoría, sobre todo los hombres, no nos gusta ir al médico, porque no nos gustan los diagnósticos. Sabemos que estamos enfermos, pero no queremos recibir malas noticias, prefiero no saber. Bueno, lo mismo con nuestro ser. Entonces, un padre espiritual te muestra eso. Jerry me mostraba esas cosas y ya no se veía tan simpático Jerry. El problema es que lo dice con sutileza, pero en realidad me está matando. Y así fue, y eso ayudó a que esto pueda funcionar. Y ojo, yo sé que mi padre es Dios. Amo y trato de honrar en todo lo que pueda a mi padre biológico. Yo tengo muy clara quién es Dios, quién es mi Padre Celestial y quién es mi Padre biológico. Sin embargo, Dios usó a Jerry para mostrarme áreas que a lo mejor nadie se atrevía a mostrarme. Y esa parte no es cómoda, es incómoda. Entonces, eso me ayudó. Ahora, hago un pequeño paréntesis. Porque hay un momento que Jesús dice, a nadie le digan Padre. Y alguno a lo mejor más bíblico lo tiene anotado y a lo mejor piensa hablar conmigo después que termine la reunión. Solo tienen un Padre, dice Jesús. El contexto que Jesús está enseñando esto es porque Él está hablando de la hipocresía de los fariseos y de los maestros de la ley. Que les encantaba que les llamaran por sus títulos y que les llamaran Padre, Rabí y todas estas cosas. Entonces, Jesús está enseñando ese contexto.
No está hablando de esta figura de Pablo como padre espiritual y todo esto que le estamos hablando. Está hablando de los fariseos y cómo a ellos les gustaba que los halaguen, que los obedezcan. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos manipulaban. Gracias a Dios no hay pastores así hoy día. Cierro paréntesis. Entonces yo pude entender lo bueno que era para mí tener un padre espiritual que me guíe, que me muestre lo que otros no ven, o si lo ven a lo mejor no se atreven a decirme. Jerry no tiene ni un compromiso de evitar decirme algo que me quiere decir. Yo le he dado esa autoridad. Pero cuando me dice, hijo, quiero hablar contigo, yo empiezo a sudar. Porque yo creo que ya voy súper perfecto y ya me transformé y me doy cuenta que voy ni en la mitad. Entonces una figura de padre espiritual es incómoda. Es maravilloso, pero es incómodo. Así que, y esto es importantísimo, ¿él se puede equivocar? Sí. ¿Un padre espiritual se puede equivocar? Sí, porque es hombre. Sí. ¿Puede fallarme? Sí. ¿Va a tener tiempo todo para mí? No. ¿Me va a contestar a veces? No. ¿Cuesta ubicarlo? Sí. Porque atiende a otras personas, porque asumió el rol con más personas también. Así que yo entiendo ese lugar. ¿Por qué? Recuerden nuevamente, esto es una relación, no se trata de una codependencia de alguien. Porque esa codependencia viene solamente con Dios. El único que nunca te va a fallar es tu Padre Celestial y es Dios. Tu Padre biológico o un Padre espiritual en tu vida sí te pueden y eventualmente te van a fallar. Como padres espirituales en algún momento podemos fallar. Y aún así Dios puede usar eso. Entonces, para cerrar, ¿puedes reconocer un padre o una madre espiritual en tu vida? A lo mejor estás recién llegando y todavía no entiendes ese concepto, a lo mejor, pero hay alguien que tú sientes o crees que te ha guiado espiritualmente en tu vida. Tómalo en cuenta. Y te pregunto, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es esa relación? Piénsalo en la semana. Si todavía no tienes esta figura de un padre espiritual en mi vida, ¿quién es esa persona? ¿Cómo es esa relación? ¿Cuánto hago yo por esa relación? Porque depende de ti. Normalmente un padre espiritual, un buen padre espiritual, acepta los tiempos del discípulo. El ritmo lo lleva el discípulo. Porque si no, está acarreando a alguien. O sea, el ritmo lo pone, el compromiso lo pone el discípulo. Me encanta una frase que dice, no hay maestro efectivo sin aprendiz comprometido. No, es que el padre espiritual que me tocó. Eso puede ser también. Y segundo, que es el otro rol, ¿puedes reconocer que hay personas que te ven como un padre o una madre espiritual para sus vidas? Quizás estás muy nuevo, pero hay gente que te pregunta. Hay gente que te tiene de referencia, hay gente que te tiene como ejemplo. Qué lindo es asumir eso. Es una responsabilidad tremenda, pero es muy lindo hacerlo. Entonces, puedes reconocer estas dos preguntas, llévatelas y piensa. ¿Y estás dispuesto a recibir o asumir ese regalo de parte de Dios? Porque te puedo asegurar que es un regalo. Para mí Jerry es un regalo en mi vida. Pero también es un regalo cuando personas me han dado la autoridad para ayudarles a guiar. Y de alguna manera, a lo mejor algunos lo han hecho verbalmente o no, y me han dicho padre o papá. Y eso es, wow. Pero es un regalo, estoy seguro, es un regalo de parte de Dios. Y es maravilloso vivirlo. Así que, quiero hacer la última aclaración. Puedes tener un padre espiritual o puedes ser un padre espiritual y seguir siendo una persona normal. Más bien, puedes tener un padre espiritual o ser padre espiritual y seguir hablando normal.
teniendo un lenguaje normal. No necesariamente, ay, ahora, Padre espiritual, ven, aló, hola, hola Padre espiritual. Oh, ¿cómo estás, hijo espiritual? Nah, puedes seguir siendo normal en la vida, ¿ok? Puedes hablar normal. Si no, vamos a estar asustando a la gente. Tener un Padre espiritual es, de alguna manera, disfrutar de ese regalo que Dios nos ha dado, seguir la guía o la enseñanza para poder crecer y desarrollarnos en este camino que Dios nos ha dado de fe. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a entender estos dos roles. El primero, asumir, Dios, que tú has puesto personas en nuestras vidas para inspirarnos, para ayudarnos a guiar, para ayudarnos a rendir cuentas, a que nuestra arrogancia no avance más allá y que podamos ser corregidos, Señor, pero también amados, cuidados. Así que, Padre, ayúdanos a poder ver ese rol, esa figura que a lo mejor hay personas que hoy has puesto o todavía no, Señor, en nuestras vidas. Y también asumir el rol de que muchas veces hay personas que nos están mirando, hay personas que necesitan un padre o una madre espiritual en nosotros y que podamos asumir esa responsabilidad, pero también el regalo precioso que tú nos puedes dar de cuidar personas y ser tus manos y tus pies, la luz y la sal de este mundo. Gracias, Señor, por este regalo precioso, en el nombre de Jesús.